Bienvenidos, mi nombre es Alejandro Flores. En esta ocasión vamos a ver cómo agregar objetos a nuestra aplicación. Estamos trabajando con una aplicación que creamos en videos anteriores, que tiene un menú y un formulario que permite dar de altas partes de un almacén, de una refaccionaria. Para agregar clases a nuestra aplicación, nosotros nos vamos a proyectos, seleccionamos nuestro proyecto, clic derecho, damos clic derecho, encima de nuestro proyecto le vamos a agregar nuevo elemento, nos vamos a la carpeta VB, no aplicaciones Windows, a esta que está aquí, le damos clic a clase y ponemos el nombre de la clase, por ejemplo CLS proveedor. Entonces estoy pidiendo una clase proveedor, la extensión la dejo tal cual, esto va a ser el nombre entonces de nuestra clase, le damos crear y ya tengo mi clase vacía. Nosotros ya habíamos en un video anterior creado una clase que es la clase parte y la habíamos utilizado para dar de alta la parte, en este caso para tomar todos los elementos de la interfaz, que son los cuadros de texto, los combos, etcétera, y meterlo al objeto P. El objeto P es un objeto declarado como de la clase parte. Nosotros también habíamos checado los errores que pudiera haber en la captura de datos. ¿Qué ventajas nos da tener una clase? Bueno, las clases nos van a permitir controlar el acceso a la información, esto es a los atributos, a los datos de los objetos. Entonces son los datos de nuestro objeto. Aquí nosotros vamos a controlar ciertas restricciones a nuestra información. Por ejemplo, alguna restricción es que la calificación de un proveedor debe estar entre 0 y 10, que los pedidos que se hagan no pueden rebasar el stock máximo de la parte, ¿sí? También que la existencia de las partes no puede ser negativa. Entonces nos dan una serie de restricciones para la información. Todas estas restricciones y algunas otras conforman lo que se llama reglas del negocio. Entonces son restricciones sobre nuestra información que debemos garantizar. Entonces en este caso, por ejemplo, para la clase parte debemos asegurarnos que existencia no sea negativo. Nosotros pudiéramos pensar que en el formulario alta parte, en verificar datos, nosotros pudiéramos checar que la existencia no sea negativa. Sin embargo, es conveniente separar las cosas. En el caso de la interfaz, pues nosotros vamos a checar que no haya problemas de captura. Por ejemplo, que los campos no queden vacíos o que se den letras cuando se esperan números. Pero en el caso de garantizar que la existencia no sea negativo, es un valor inherente a la información propia de nuestra aplicación. Entonces no es conveniente verlo o checarlo en nuestra interfaz, sino checarlo en los objetos que controlan la información de nuestra aplicación, ¿sí? Porque estas son restricciones de nuestra aplicación en particular. En otras aplicaciones pueden existir restricciones diferentes. Muy bien, entonces necesitamos controlar el acceso a esta información. ¿Cómo lo podemos controlar? Bien, existe en Visual Basic un concepto que se llama propiedades y se escribe así. Así, de esta manera se escribe una propiedad. Aquí yo hice dos cosas. Cada uno de los atributos de mi objeto les cambié el nombre. Les puse un nombre muy parecido, lo único que modifiqué es que les pongo una subraya antes del nombre. Y todos los pongo privados. ¿Sí? Los pongo privados para que no los puedan utilizar desde fuera del objeto. Al hacerlos privados, estos atributos que guardan la información del objeto solo los puedo usar dentro del objeto. Entonces, ¿cómo voy a almacenar información y obtener información desde los atributos? Pues a través de sus propiedades. Y tengo aquí ya una propiedad para cada uno de los atributos de mi objeto.
¿sí? Las propiedades tienen un tipo de acuerdo al tipo del atributo que tienen asociado, ¿sí? Y aquí tengo ya una propiedad para cada atributo. Como yo tengo varios atributos y propiedades asociadas, se acostumbra poner un nombre al atributo muy similar al nombre de la propiedad. En este caso mi propiedad es clave, ¿sí? Y para identificar cuál es su atributo asociado, pues al atributo le pongo el mismo nombre y le pongo una variante para que ya no tenga el mismo nombre. Pues le pongo, por ejemplo, una subraya. En lugar de subraya puede ser cualquier otra letra. Puedo ponerle una a todos, por ejemplo, a clave, a nombre, a tipo, etcétera, en lugar de la subraya. Y aquí indicar, bueno, hacer la asociación que clave dentro está manejando a mi atributo sería a clave, por ejemplo. Acá ya lo pudiera poner a clave, aquí a clave y aquí a clave. Entonces estoy diciendo mi propiedad clave está manejando mi atributo a clave, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo como estaba, con subraya. Subraya se maneja en programación como si fuera una letra más, como cualquier otra, ¿sí? Y entonces ya tengo que mi atributo se llama subraya clave y mi propiedad se llama clave. Las propiedades tienen dos áreas de código, un área set y un área get. Set es una función que recibe un parámetro y ese es el parámetro que me solicitaron almacenar en el atributo. Y entonces lo que yo hago es tomar el parámetro y meterlo al atributo que está asociado a la propiedad. Y get se utiliza cuando me piden que yo devuelva el valor que está almacenado en mi atributo. Y lo devuelvo con return. Return subraya clave. Cuando yo utilizo en las propiedades, las utilizo como si se tratara de atributos. Entonces aquí de hecho no está cambiando mi sintaxis para almacenar datos, ¿sí? Nada más que aquí estoy utilizando el nombre de la propiedad, ya no del atributo. Cuando yo utilizo una propiedad es transparente para el usuario del objeto. Es lo mismo usar un atributo que una propiedad, excepto que aquí ya no puedo usar los atributos porque son privados. Y cuando se da cuenta el Visual Basic que lo que yo tengo es el nombre de una propiedad, entonces lo que está después del igual lo envía como parámetro a la propiedad. Entonces este dato lo envía como parámetro a la propiedad. Y de esa manera este dato me llega aquí, ¿sí? Con el nombre value y lo almaceno en el atributo asociado a esa propiedad. Haciéndolo de esta manera, por ejemplo, cuando yo tengo existencia, ¿sí? Yo puedo agregar código dentro del set para validar información. Entonces, por ejemplo, yo tomo el parámetro que me están mandando en existencia y estoy checando que sea positivo. Si es positivo, lo almaceno directamente en mi atributo asociado a mi propiedad. En caso de que no sea positivo, quiere decir que es negativo. ¿Qué hago? Bueno, pues al multiplicarlo por -1 lo convierto a positivo y lo guardo como positivo en el atributo subraya existencia. Y así cualquier dato lo puedo controlar desde las propiedades. Y es conveniente que un dato, aunque no lo esté yo controlando, tenga una propiedad, ¿sí? Que controle el acceso a los valores del atributo. Y se realiza de esta manera. Eso es todo.